Kaixo, Egunon. Bienvenidas y bienvenidos al Festival de San Sebastián. Hoy tomamos un café para hablar de la película Mi País Imaginario, de Patricio Guzmán, un realizador imprescindible con obras tan importantes como La Batalla de Chile o su última trilogía sobre memoria y territorio, Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar y La Cordillera de los Sueños. Mi País Imaginario es una coproducción entre Francia y Chile y opta a los premios Horizontes y Cooperación Española. Lamentablemente, Patricio Guzmán no ha podido acompañarnos en el pase de la película por un problema de salud puntual. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación, pero tenemos con nosotros a su productora y distribuidora en Chile, Alexandra Galvis. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias. Ayer se estrenó la película aquí en San Sebastián. Tuvo una acogida de público maravillosa, fue muy emocionante el pase. La película narra un poco el proceso de cambio social y político de Chile en los últimos años, en los 3 últimos años. ¿Por qué decidís hacer esta película y por qué te involucras tú como productora en ella? Yo llevo ya una década trabajando con Patricio y yo no te podría decir que es el inicio de cada proyecto es un inicio formal donde alguien llama y dice voy a hacer un proyecto. Yo creo que Patricio tiene una obsesión grande con Chile, con seguir filmando lo que pasa allá. Tiene un amor enorme por ese país y una obsesión gigante por contar cada cosa que pasa. Y cuando empezó este estallido social, estaba en camino de hacer algo distinto. Y vino el estallido y el día que vino empezó a llamar a todos sus amigos a preguntar qué estaba pasando. Él siempre dice hay cosas que pasan y se quedan, no es algo formal que diga voy a hacer una película sobre esto, sino fue evidente, pasó algo y dijo hay que filmar lo que está pasando ya. Así que yo creo que a diferencia de otras películas que se preparan de una forma, Mi País Imaginario nació de la urgencia de Patricio, de decir, tengo que estar en mi país y tengo que contar lo que está pasando. Sí, mi segunda pregunta tiene que ver un poco con esto, ¿no? Claro, vosotros seguís la urgencia de los acontecimientos, muchos de ellos imprevisibles, claro. ¿Cómo preparáis un poco el rodaje o con qué equipo contáis? ¿Cómo lo planteáis, no? Patricio tiene un equipo muy pequeño. Y yo con el tiempo he entendido bien por qué le gusta que sea tan pequeño, porque es algo tan personal, pero también tan sutil, y creo que cada vez que entrevista a una persona genera unas esferas extrañas de confianza, de entrega, que no se pueden generar con un grandísimo estudio, con un grandísimo set en el fondo de cine. Y tiene un equipo muy, muy pequeño. Solamente va constantemente con su camarógrafo, con su director de fotografía y con su sonidista. Es divertido porque la mitad del equipo es francés y la mitad es chileno. Y ese equipo, sin ser un equipo completamente bilingüe, se entiende a la perfección ahora. O sea, tú los ves y al principio se estará entendiendo el cámara con el sonidista, se entienden a la perfección. Hay algo que ya se ha generado muy, muy interesante y la preparación del rodaje es muy corta. Patricio está siempre pidiendo información desde antes para pensar quiénes van a ser los entrevistados o a dónde vamos a ir, pero como te decía, en Mi País Imaginario, además de la urgencia de lo que estaba pasando, se sumó la pandemia. Y es una película muy, muy difícil en ese sentido y tal vez la dificultad de producción no era tanto en hacerla, sino en entrar al país. Patricio no podía volver a Chile y en la mitad de la pandemia fue una locura que pudiera entrar de vuelta. Él es chileno y puede, pero las 2 personas del equipo que son fundamentales no podían entrar a Chile también. Y fue un trabajo hacer que volvieran, que entraran y cuando ya estuvieran allá, de hacer un montón de cuarentenas, de no poderse mover de Santiago. Así que fue una película especial porque además de estar pensando en cómo rodar, el primer desafío fue que entrara de vuelta al país con la situación que estaba y luego llegar a esta locura de lo que fue la celebración del primer año del estallido social, del plebiscito también, que era lo que quería filmar porque fue como el estallido se convirtió en un proceso constituyente.
Y ahí el desafío probablemente era, todo el mundo pregunta siempre cómo filmó escenas casi que de acción, y Patricio siempre habla constantemente de los camarógrafos que lo ayudan, de tantos amigos que le dan material, pero yo creo que probablemente, y si se lo preguntaras a él, hablaría de ellos, pero me parece humilde de su parte, porque él se metió mucho también en la calle, y a veces corriendo un peligro tremendo. No era fácil para él estar ahí, salir corriendo igual que todo el mundo, y tomó el riesgo de estar ahí, a veces también con su cámara, y yo creo que eso se siente harto en la película. Creo que no se ve una película por lo mismo lejana, es una película que te mete a esa revolución, y por eso el director tuvo que estar metido ahí también. Sí, se ve, son auténticas batallas, la verdad. Una pregunta, una de las singularidades de la película es el papel que juegan las mujeres. Es el papel que han jugado o que están jugando también en todo el proceso de cambio. Las entrevistas que salen en la película son a mujeres. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esta decisión? Fue una decisión de Patricio a mitad del rodaje, más o menos. Hay hombres entrevistados, después les pedimos disculpas que no quedaron en la película, pero a mitad de camino la película se hizo en 2 rodajes. El primer rodaje fue cuando se hizo la votación para el plebiscito, el segundo rodaje fue entrar a la convención constituyente para saber qué estaba pasando ahí. Con el primer rodaje, Patricio empezó a hacer ensayos de montaje, porque hubo un año entre un rodaje y otro, y en ese montaje dijo, esta película es una película de mujeres. Él no tuvo la idea previa de decir, esta va a ser una película feminista, pero escuchándolas y en el camino, y después de escuchar hombres y mujeres, dijo, son las mujeres las que están expresando ideas claras, ideas directas, y además con una pasión que mueve, que es movilizadora. Y yo creo que a él muchas veces no le gustan los expertos que tienen un discurso armado ya y que saben qué quieren decir, porque tiene mucho menos de original, de honesto. Hay algo que quieren decir, pero a veces las entrevistadas les hacía algunas preguntas y pasaban horas hablando. Una pregunta, ¿se ha visto la película en Chile? ¿Se ha podido ver? Mire, eso fue yo creo que fue un gran momento de generosidad, porque generalmente la película siempre se estrena primero en Francia. Es una película que se hace sobre todo gracias a un canal de televisión francés, a unos fondos franceses, a un agente de venta francés. Entonces es su mercado primario, eso es evidente. Pero Patricio, él y su obsesión con Chile, dijo, esta película se necesita ya. Lo mismo pasó con La Cordillera de los Sueños, con el estallido social. Hay algo en el cine de Patricio que se ha vuelto mucho más urgente. Siempre ha sido importante, pero ahora se ha vuelto importante y urgente. Y había una necesidad de estrenarla previa a las votaciones, al plebiscito. Yo creo que tiene que ver con la necesidad que teníamos de ver esta película para digerir lo que nos ha pasado. Son 3 años que parecen 20, y esta película te lleva a bajar todo eso de una serie de emociones que no han sido fáciles de digerir. Y él dijo, tenemos que estrenar esta película, la estrenamos el día de su cumpleaños, además. Fue un poco de cábala, y yo creo que estoy segura que nos trajo suerte. La gente no cabía en los cines, y esto no ha pasado desde que volvimos en pandemia. Yo la verdad no creía. Ese día, a mitad del día, me llamaron y me dijeron, es que se agotaron todas las entradas en 4 o 5 cines, sigue pasando. Y yo empecé a irme a todos los cines porque no podía creer que fuera así. Le empecé a mandar videos a Patricio, y no solamente fue que se agotara el cine y la gente fuera tranquilamente a las salas. El final de la película era brutal. La gente empezaba a gritar, a cantar la canción de los créditos, que es una canción muy significativa en Chile, y que Patricio eligió, bueno, por una razón. Son unos créditos muy emotivos, y me alegra que lo haya hecho. Yo no sé si todo el equipo lo siguió y lo entendió, pero nos dimos cuenta viéndolo ese día en la sala. Los créditos eran una locura. La gente empezó a cantarlos y a usar la película, y digo usarla porque siento que fue eficaz para algo que estaba muy guardado. Los chilenos somos efectivos en guardar las cosas en el bolsillo, muy, muy bien guardadas. Y en la película escuchabas a la gente en la mitad de la película aplaudir, hasta reírse. Yo decía, se están riendo en serio, están llorando.
una película catártica, sin duda, y esos créditos ayudan. Cuando termina eso, la gente se descarga, aplausos, y hay algo lindo que pasa al final ahí. Una preguntita más. Claro, tenemos que hacer referencia a la votación que ha sucedido en septiembre, en el que no ha salido refrendada la nueva Constitución y que ahora se va a seguir con el proceso para un nuevo pacto y que será votado. ¿Vais a seguir de cerca el proceso? Es la pregunta obligada. No, es que no es, fíjate que todo el mundo pregunta cuál es el próximo proyecto de Patricio. Yo creo que Patricio no suelta su cámara. Este amor que tiene por Chile lo tiene fijado en ese lugar y ni siquiera preguntamos, ¿se va a iniciar otro proyecto? Es como, ¿va a ser la votación? Y yo ingenuamente le pregunté si iba a necesitar archivos y me dijo, ¿archivos? No, vamos a rodar. Tenía una claridad, él y Renate también, que es su señora y también productora de la película, una claridad total en que cuál archivo vamos a rodar y sin tener un nombre de próxima película, sin tener el financiamiento todavía, es obvio que hay que empezar a rodar. Y fue un día extraño, el día de las votaciones, un día de mucho silencio. Pero yo creo que si vas a filmar el silencio es fácil hacerlo con Patricio. Tiene experiencia en filmar esos momentos de incertidumbre del país y conducirlos como nadie. Y si bien fue desconcertante para todo el mundo, en Chile estamos acostumbrados a que todo sea desconcertante. Y ayer les decía, este es un país de terremotos, es un país de tsunamis. ¿Por qué no va a ser un país que te desconcierta siempre? Así que, claro, estábamos desconcertados, pero si hay algo que Patricio sabe hacer bien es buscar esas respuestas y en eso estamos. Lamentablemente tenemos que acabar esta conversación, que podríamos continuar mucho tiempo. Enhorabuena por la película y muchas gracias por compartir este café con nosotros. Te agradezco por el café y les agradezco por la invitación, porque sé que si hay algo que le gusta a Patricio es que la gente conecte con su cine. Y si hay algo que me dolió fue estar ayer con una sala llena, aplaudiendo por minutos y minutos, y sentí que esa ovación tendría que llegarle a la casa porque es muy merecida. Así que gracias por ese momento y gracias por tener la película acá. Gracias a ti. Ahora les dejamos con unas imágenes de la película que se pasará en las salas del festival a lo largo de estos días, así que les animamos a que vayan a verla. Y perdona que te interrumpa, pero una cosa muy importante, gracias al Festival de San Sebastián vamos a estar en salas en España el 23 de septiembre. Así que también una invitación a que después... Toda España vaya a ver la película. Muchas gracias. Gracias. Alexandra. Agur.